Ahí está. Salmo 75, como todos los salmos, es un salmo mesiánico, profético, ¿verdad? La verdad es que sí, nos aluden mucho a lo que va a suceder, ¿verdad? Lo que sucederá, algunas cosas que suceden. En, en su contexto histórico, bueno, solamente tenemos el título eh, que está ahí, ¿verdad? Vamos a leerlo y vamos a ir comentando, vamos a ir eh, compartiéndonos, ¿verdad? Edificándonos unos a otros por lo que ustedes observen en el texto, se hagan recordar, ¿sí? Dice entonces, dice, la medacea altas het mitzmor le asaf shir. Esto es, para el director, para el capataz, para el triunfante. Este salmo se llama No destruyas, así dice, no destruyas. Es un poema de Asaf, un cántico, y es un cántico, un mitzmor, ¿verdad? Un poema, una composición de Asaf, es cántico, ¿ok? Así que tiempo es de Asaf, que ya hemos hablado mucho de Asaf, entonces, últimamente, ¿verdad? El tiempo de Asaf, y escribe este salmo, él ve cosas hacia el frente, ¿verdad? Y empieza diciendo, Odinu, Odinu leja Elohim Odinu, ve karob meja, shifru nifleuteja, dice, damos gracias, así dice literalmente, o sea, él se incluye aquí, ¿no? Damos gracias a ti, te damos a ti, Olim, eh, eh, y otra vez, bueno, esta palabra Oda, bueno, o la palabra Yada, ¿verdad? Es dar gracias, ciertamente, es una palabra muy completa, aunque o la palabra toda, por ejemplo, ¿no? Que sale de aquí, eh, que siempre la hemos escuchado, bueno, seguramente la has escuchado cuando dice toda rabá, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Pero la palabra toda o la palabra toda, ¿verdad? Tiene que ver con un reconocimiento, es un reconocimiento, un loar, un, es el confesar a Dios, pues, cuando dice damos gracias, te confesamos a ti, Dios. Esa palabra de confesar, de dar gracias, esta es confesar, tú eres nuestro Dios y nosotros tu pueblo. Es un reconocimiento, e incluye la gratitud, ¿sí? No está mal, por supuesto, solamente que queda corta. Queda simplemente corta. Es decir, nuestro español no, no le hace justicia completa a esta palabra, ¿sí? Si es dar gracias, reconocer, confesar, este, eh, alabar, ¿sí? Desde aquí viene, por ejemplo, de esa palabra, esta forma que hicieron a la página a veces me saca de onda, decíamos los mexicanos. Aquí también está la composición de la palabra Yehudá, ¿verdad? Yehudá, la alabanza para Dios está esta palabra. Entonces, es muy completa. Entonces, cuando vean esta palabra gracias, que sale de esta palabra, hay que pensar en todo eso, ¿no? Hay uno de los sacrificios que dice, si se hace en acción de gracias, creo que dice así, es toda esta palabra, porque me vas a reconocer. Esa palabra hace reconocimiento, ¿no? Cuando damos gracias a una persona, reconocemos que de esa persona vino algo que necesitábamos, ¿no? Gracias. Entonces, porque Él es el que nos proveyó de algo. Toda esta palabra es muy completa. Ya con ese principio, damos gracias a ti, oh Dios, oh Elohim, ¿verdad? Ese que ya vimos que esta se refiere a ese amor incondicional o ese amor entrañable que viene de parte de Dios, ¿verdad? Te damos gracias, oh Elohim, te damos gracias. Ya con eso es una invitación, bueno, sí, esa invitación o esa parte de que siempre se nos recuerda. En la escritura nos recuerda todo el tiempo que demos gracias y que no olvidemos y que esto se va a seguir haciendo. Damos gracias, ¿sí? Damos gracias. Dice, y Karob Shmeja, cercano es tu nombre, ¿sí? Cercano es tu nombre. Eh, eh, esta palabra Karob refiere a la cercanía sin excusa. ¿Sí? Porque hay varias palabras que son como cerca, pero esta palabra karof
Es una cercanía sin excusa. Es decir, que el nombre o la fama de él siempre está cerca. ¿Sí? Por eso es sin excusa para, para su pueblo. Siempre ha estado cerca, o siempre ha estado cerca. Cercano es tu nombre. Sí, no es cercano estará o ya está a punto, ya está, se va acercando, no, es cerca, su nombre es cerca o su nombre es cercano. ¿Sí? Adelante, Héctor. Sí, hermano Horacio, Shabbat Shalom. Sí, hermano, respecto a esta palabra Karov, como usted dice, según entiendo, es como que no es o no está haciendo referencia a una distancia, sino a que nos dice o nos habla de que siempre está disponible, ¿no? Algo Ajá, así, siempre. como que Sí, siempre está ahí exacto. disponible. Sí, exacto. Eso. Creo que esto fue buena definición. Siempre ha estado ahí. Sí. Siempre ha estado ahí. Tu fama, tu reputación, tu nombre, siempre ha estado ahí para nosotros, ¿sí? Y lo que implica el nombre, ¿verdad? La fama, todo lo que hace, todo lo que es y lo que hace Dios, ¿verdad? Este es su nombre. Se cuentan tus maravillas o cuentan tus maravillas. Nos damos gracias y se han de contar tus maravillas, todos tus hechos poderosos, todas esas cosas que nadie más puede ser más que tú. Eso estas cosas maravillosas, ¿sí? Se cuentan, se narran, dice aquí, es la palabra contar aquí, ¿no? Se cuentan, se anuncian, se proclaman tus maravillas. ¿Quién las proclama? ¿Verdad? ¿Quién las proclama? Por eso damos gracias, las proclamamos nosotros, tu pueblo, ¿sí? Aquel pueblo que ha sido, que se atrase de la esclavitud a la libertad, ¿verdad? De la esclavitud que nos ha sacado a la libertad, gloria sea. Y obviamente, a lo que viene, ¿no? Vendrá esa cosa maravillosa, ¿no? Que ya completamente, totalmente vamos a ser librados de este cuerpo pecaminoso y mortal, ¿no? Totalmente va a ser, es la obra más grandiosa que esperamos, ¿verdad? Todavía el tema de la resurrección y la transformación de nuestros cuerpos. Adelante, Ver. Maranata a todos los hermanos. Anata. Mano Horacio, hágame un favor, hombre. Esta palabra Karov, Ujú. me la puede ampliar. No tiene nada que ver con Panaf, ¿o sí? ¿O con qué tiene que ver Karov? Tarov tiene que ver con la palabra, por ejemplo, en Deuteronomio, cuando dice, eh, no digas que está en el cielo, hablando de la ley, de los mandamientos, ¿no? No digas no digas quién irá por nosotros y nos traerá el mandamiento y la cumplamos, porque cerca de ti está la palabra. Esa es la palabra caro. Es decir, no digas esto, o sea, no pongas excusa. Esa es la palabra caro. Pero está relacionada con qué más. Es que me suena, ese Karov me suena, Está, hombre. está relacionada con la palabra corbán. La palabra corbán viene de la palabra karov. Corbán es lo que se traduce como ofrenda, los Karov, sacrificios. Karov es cercano como qué. Porque, por ejemplo, ahí estamos hablando esos días de Gesed y de Rahem o Raham, Ajá. que son misericordia o cierto, pero una tiene que ver con el vientre, Raham tiene que ver con el vientre. Entonces, a mí me parece que ese carob está relacionado con algo así también como con la cercanía en el cuerpo, sería con el corazón, con la mente o con qué. Está relacionado con que Dios es el que acerca las cosas. Por ejemplo, es la palabra que se usa para el griego, se me fue la palabra, pero es cuando Jesús dice, el reino de los cielos se ha acercado, Él lo ha acercado, Carob Él tendrá acercó que ver entonces,
con que es algo que el hombre es imposible alcanzarlo y el Eterno lo baja lo pone Bueno, sí, 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 porque ese cercano es tu nombre, es porque lo puso así. porque para nosotros tendríamos que hacer torres de Babel, tendríamos que hacer escaleras como siempre para poder alcanzarlo y eso es imposible. Sí. Entonces el Señor lo desciende por misericordia hasta nosotros, Ok, sí, exactamente, esta hablada tiene que ver con eso, lo cercano que puso Dios a favor nuestro, para que, a no, favor nuestro. para que pudiéramos acercarnos, si no sería imposible, pues. Sí, es un buen punto, ¿no? Tenemos que Torres de Babel y nunca alcanzaríamos nada, ¿no? Sí, sí, muy, muy, muy interesante esa parte. Adelante, hermano Gabriel, Ángel. Hola, buenos días. Yo pienso que con el contexto de lo que está alrededor de cercano y cómo introduce, me llama la atención. Mm, Acá en México usamos un dicho o una frase, como un modismo, que quiere decir me anda pisando los talones o me anda respirando en la nuca. Cuando, por ejemplo, escuchamos eh, mucho que pasan cosas alrededor nuestro, quiere decir que está cercano a algo, anda ahí cercano y que pronto va a llegar a mi casa. Entonces, esto tiene que ver con ser testigos. No es la idea de una persona ni de dos, sino es la idea de una congregación que narra las obras maravillosas de Dios y muy pronto, muy cercano en tiempo y en espacio y muy con conexiones espirituales muy profundas. Está cercano, está aquí con nosotros. Mira, lo puedes palpar, lo puedes respirar, lo puedes ver, no nos ha abandonado, aquí está. El vecino lo vio, el primo lo vio, allá en aquel lugar apareció, ¿verdad? Entonces son como avistamientos, el poder y las obras de Dios a favor de su pueblo. Y es increíble que diga, no destruyas, porque es en un momento en donde es de angustia, pero aquí el salmista, que es David, muchos piensan, ¿no? Está pidiendo misericordia. O sea, ese no destruyas, dicen que es como un hebraísmo, como una clave interna entre los músicos para tocar con cierto ritmo, con cierto tono, para cantar con cierto tono y con cierto ritmo el salmo. Y también como para pedir por misericordia, para recordar, para clamar. Entonces, o sea, como está diciendo, parece que estamos derrotados, parece que todo está perdido, pero se oyen tus maravillas por todos lados, lo cual es signo inequívoco de que tú estás cercano, que tú ahí vienes. Ujú. Sí, un poquito más la idea de que tú nunca te has ido. Sí, es cercano. Es muy interesante esto que acabas de comentar, de no destruyas, sino comentar esto, porque los comentarios también hablan sobre a quién va dirigido este título, no destruyas hacia Dios o hacia el pueblo. Pueblo, no destruyas lo que tienes, o a Dios, no destruyas, Señor, lo que tenemos, ¿verdad? Pueden quedar las dos, muy, muy, muy interesante esto. Adelante, Héctor. Sí, hermano Horacio, yo tengo una pregunta respecto a la palabra Ciprú, que se ve ahí en pantalla, que han traducido en rojo como se narran. Ajá. Mi pregunta es, ¿quién cuenta o quién narra? Porque veo las letritas amarillas abajo Ujú. y dice plural, tercera persona del plural, como Ajá. ellos. Ellos. ¿Y quiénes son esos ellos narran? ¿Por qué él nos involucra, Asaf, ahí, como nosotros narramos? Acá en la Valera tradujeron los hombres cuentan. Exactamente, esa es buena pregunta. Esa es tercera persona del plural. Ellos. Sí. O sea, como que Asaf no se incluyó aquí, como Ajá. nosotros, sino ellos. ¿Quiénes son Ellos. ellos, no? Alguien cuenta y son muchos, ¿eh? Ellos cuentan tus maravillas.
o está incluida toda la creación, ¿verdad? Ellos cuentan, los cielos cuentan tu gloria, Señor, el firmamento anuncia lo de tus manos, por ejemplo, ¿no? Pero aquí son tus maravillas. Esta palabra, esta palabra tiene que ver con señales, con milagros que se ven, ¿no? Eso sería como lo que sería imposible, ¿no? Para los hombres, esas Sí, maravillas exactamente, solamente son de él, son de Dios. este, solamente de él. ¿Quiénes los cuentan? Sí, es cierto, es una cosa aquí que queda como en el aire, ¿no? O se refiere a hombres del pasado, del pueblo, ¿verdad? Pero cuentan, pero ciertamente el pueblo de Dios debe contar, a anunciar las virtudes de aquel, ¿verdad? Que nos pasó de las tinieblas a su luz maravillosa, ¿no? Proclamar sus maravillas, sus hechos poderosos, el pueblo debe de hacer. Pero sí, es muy interesante, aquí no está incluido él. Ellos cuentan tus maravillas. ¿Quiénes? Bueno, en el Salmo no, pues no se ve, pero es una tercera persona del plural. Oiga, mi hermano Horacio, me puse a buscarlo, ya sé por qué me suena ese Karov, y es por Ruth, el pariente cercano. Cuando usted Ujú. mencionó lo del reino, me hizo gancho. Entonces me fui a buscar en la concordancia, que yo, claro, el pariente cercano, entonces él acerca su nombre. Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito. Y ese cercano, ese nombre cercano que se acerca a nosotros, porque no hay otro nombre, Hechos 4:12, bajo el cielo dado a los hombres en el cual estamos hablando de salvación aquí y del nombre que se acerca, porque es que no había, todos, todos nos perdimos y el Señor acerca su salvación, su reino. Cuando usted mencionó que se acerca al reino, es eso, yo sí, esa palabra carón me suena. Entonces ese acercamiento, ahora, cómo pone eso usted me mencionó ahorita lo del sacrificio, sí, no, lo de la ofrenda, Lo, lo del Corbán, sí. Corbán. Entonces mire cómo se junta todo eso. Eso está hablando de la salvación nuestra. Ajá. Ujú. Vamos a ver qué sigue diciendo el Salmo. Ya me gustó, y ahora sí me gustó Sí, la verdad, Corbán por ejemplo, Dios sacó a su pueblo, pero lo sacó con cosas, con animales, para que lo acercó todo. Por ejemplo, fue una cercanía de él, que ellos ya Ajá, pueden dar es que la redención de Ruth fue con el pariente cercano, con el pariente Karov. Ruth 2:20 y el 3:12. Lo menciona dos veces en Ruth, Karov. ok, El pariente cercano. Para poder pero tener redención necesitamos un pariente cercano. ujú. Pero cercano ¿a quién? A nosotros. Que se acerca a nosotros. Pero que el pariente ya está ahí, ya tiene el linaje. Pero el pariente se acerca a nosotros, por eso se llama pariente cercano, Karov. Esta palabra creo que también está en el Salmo, lo vimos apenas, ¿no? Cuando dice, en cuanto a mí, bueno, es que traducen, el estar cerca de Dios es lo bueno para mí, pero no dice precisamente el estar cerca, dice, en cuanto a mí, la cercanía de Dios, esa es la palabra, es esta palabra. Creo que Salmo 73, no me recuerdo, el último versículo. En cuanto a mí, la cercanía de Dios es mi bien. No es que él se haya podido acercar a él, sino que estuvo ahí. O cuando dice el salmista, que apenas lo vimos, ¿no? Ahora sé que siempre has estado, que yo siempre he estado contigo, dice, pero no es porque eh, él estaba ahí, sino que porque Dios estaba ahí. Siempre estuvo cerca, Salmo siempre estuvo. 119, 151. Cerca estás tú, Señor, y todos tus mandamientos son verdad. Ese cerca es Karov. Y también el que dice, en cuanto a mí, el estar cerca de Dios es así como lo tradujeron en la Reina Valera. En cuanto a mí, el estar cerca de Dios es mi bien, creo que lo ponen así. Que buscar ahí, esa es la palabra caro, pero es que la traducción sería, en cuanto a mí, la cercanía de Dios es mi bien, no mi cercanía, sino la cercanía de Dios. Y siempre he estado ahí.
Yo siempre he estado ahí, así como el padre en el famosa historia del hijo pródigo con su hijo mayor, ¿no? Tú siempre has estado aquí, porque yo he estado aquí, sí, siempre he estado para ti, ¿no? Y nunca te ha faltado, ¿no? Esa es más o menos la idea de esta palabra, Pero Karov. no encuentro ese salmo. Encuentro varios salmos, 145, 18. El Señor está cerca de todo del que lo invoca, del que invoca de veras. El Señor es cerca o está cerca o hay cerca, ¿verdad? Pero creo que era el Salmo 72, 73 por ahí, No, no está. Ese no está caro. o 70, ¿no está? Tampoco. Bueno, Del bueno, 75 salta al 38. debe decir algo así como el estar cerca de Dios, el estar cerca de Dios es mi bien, ¿verdad? Algo así dice. Pero bueno, ahí está. Entonces, con este versículo, obviamente ya de entrada nos dice esto, seamos agradecidos, porque siempre he estado ahí. Sí, hermano, perdón, es que se me había tildado un poco el celular. No, respecto ahí a lo que dijo el hermano Ever, de que Dios está cercanos a los que invocan su nombre, que en realidad ahí por ahí la traducción no es muy fiel al texto original. No me acuerdo en qué parte de los profetas menores dice esto, que esto lo dicen Romanos, de hecho. Pero ahí como que la traducción más apropiada no es que Él está cercano a los que invocan su nombre, sino a los que Él se acerca a los que Él llama por nombre. Eso, hermano. Es muy interesante eso, sí. No es que cualquiera agarre e invoca el nombre de Dios y Dios ya está cerca. No, es a quien Dios llama por nombre. Es que la traducción te da a entender eso en español. Eso nomás, hermanos. Oiga, hermano Horacio, ¿qué salmo es que decía usted? ¿Cómo decía el verso? Dice, en cuanto a mí, el estar cerca de Dios es mi bien, algo así. El que dice, entonces el que decía Héctor, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. No, ese tampoco el que decía. Es un salmo, Sí, no yo estoy recuerdo. aquí. Tranquilo. Bueno, hermano Ángel, Sí, yo de lo que dice de se narran, que parece que está fuera Asaf de, de la acción, yo lo veo como una voz activa, se está como narrándolo de voz activa. No necesariamente la voz activa quiere decir que el hablante está excluido, nada más lo está poniendo como activo, como algo activo, pero está interesante, porque en el otro sí dice, damos gracias, se incluye, y en este dice, se narran, o sea, como que si estuviera cambiando, primero lo está haciendo personalizado y después lo está haciendo 23, impersonalizado en el 28. siguiente renglón. Entonces eso como que contrasta, ciertamente, o sea, como mencionan. Pero ya ahí lo veo, en ese activo, el verbo, el que le agregan ese se narran en el español, por ejemplo, es en una forma activa, que no excluye al hablante ni al escucha, aunque sea tercera persona. es muy interesante esto, porque es un piel, o sea, es un piel. También hay que tener en cuenta esto. Bueno, es que es todo un rollo hablar de las casas verbales. Es piel, es fil, ¿verdad? Esas acciones que vienen movidas por alguien, ¿no? Por algo. Sí. Incluso, miren, en el siguiente versículo cambia un poquito, ¿verdad? Aquí Asaf está hablando, pero en este 2 es quién está hablando. Obviamente, cuando leemos eso ya sabemos quién es. Dios mismo, Elohim. Dice, ki ekach moed. ¿Ya acuerdan? Esta palabra moed, ya le hemos hablado moed, ya saben qué es moed. Ki ekach moed ani, dice, anim yesharim spot, porque yo escojo, o porque yo elijo, ¿verdad? ¿Quién es ese yo? Asaf no es, ¿verdad? Porque yo elijo bueno, la cita o el tiempo. Moed, recuerden que la palabra moed es
La palabra que se usa para las fiestas, por ejemplo, Moed. Porque yo escojo el tiempo establecido. Eso es Moed, un tiempo establecido, un tiempo que está fijado. Eso es Moed. ¿Verdad? Yo escojo el tiempo. Yo con rectitud juzgaré. Esta palabra, esta palabra shafat, ¿verdad? Que es distinta a la palabra din o dan, donde viene el nombre Daniel, ¿verdad? Que es Dios juzga. Eso es un poquito fuerte, pero esta palabra shafat es como muy completa. ¿Cuál es la palabra que se ocupa en el griego? Bueno, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando Pablo dice, te encarezco delante de Dios que ha de juzgar a vivos y a muertos. Sí, esta palabra shafat es para juzgar completo, empezando por la casa de Dios. Sí, porque Dios ha de empezar por aquí, por la casa de Dios, para dar el galardón. Empieza por eso, para juzgar. Y juzgará a vivos y a muertos, a todos los hombres, ¿verdad? Ciertamente, para su pueblo será para el rescate o para la defensa, y obviamente para los malos, para la sentencia. Esa es la palabra que está aquí. Sí. Si yo escojo el tiempo establecido, ¿cuál es ese tiempo estaba establecido? ¿Verdad? Nosotros celebramos las fiestas, falta porque que se cumplan las últimas, ¿no? Eso es lo que se le llama el tiempo establecido. Es las últimas partes, lo que va a ser. Todo va a haber un juicio por parte del que ha de juzgar a vivos y a muertos, el juez, el shafar. Héctor, adelante. Sí, hermano, y esto que dijo es re interesante. De hecho, creo que lo hemos mencionado alguna que otra vez, porque hay veces que se tiene como ese concepto de que, con respecto a las fiestas de otoño hablo, ¿no? Trompeta, Hakipurín, Sukkot, y es como que decimos, no, sí, el Señor viene en trompetas y bueno, luego va a haber un tiempo para un juicio o un llamado al arrepentimiento. Y bueno, que no es que lo estoy negando tampoco, puede ser así también, pero pareciera ser también que cuando habla acá de estos tiempos señalados, eh, porque dice, al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Está hablando del día o el momento específico en el que él va a hacer juicio. Y bueno, yo lo entiendo como que eso es un momento específico. Entonces digo que tal vez estos tiempos señalados, específicamente las que faltan en cumplimiento, me refiero, que faltan en cumplirse, que son las fiestas de otoño, en realidad es como que son cuatro caras por las cuatro fiestas, digamos, de un solo evento o de un mismo día, porque él dice, en estos tiempos señalados o al tiempo señalado, yo juzgaré rectamente. Y bueno, es eso, hermano, es como que podría ser eso, ¿no? Como que en realidad las fiestas del Señor de Otoño apuntan a un solo evento, que es este día en que Él viene, en que Él juzga. Pero bueno, es una hipótesis nomás, hermano, no puede ser también. Bueno, es que sí puede ser, cuando lees tú a Pablo con Timoteo, ¿no? Cuando ha Ujú. juzgar a vivos y a muertos, dice en su manifestación y en su reino. Ese es el tiempo establecido. O sea, cuando dice en el día del Señor, no es pensarse un día de 24 horas, ¿no? El día es, cuando se refiere ahí en el día del Señor o en el día en que yo actúe. En el día que yo actúe se refiere a un tiempo grande, un tiempo grande este, extenso, ¿no? La palabra más concreta para eso sería Moed, un tiempo establecido para hacer todo eso, todo eso, sí. Adelante, hermano Ángel. Ya te voy a empezar a decir Ángel, para no confundirme con mi hermano Gabriel, o con tu tocayo. Ya después pensaré bien con Héctor.
Ok, ok. Ahí nada más a mí me llama la atención que ahí lo traducen como equidad, como en singular y es en plural, ¿verdad? Se dice ahí con equidades, ¿Cuál, perdón? en Ah, equidad. sí, 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 sí. Aquí está, aquí está. Esta palabra es plural. Sí. Ajá, o sea, no es, ¿cómo es allí? O sea, que le va a dar a cada quien, o sea, si hay una sola vara, pero dependiendo, o sea, el juicio va a ser según también lo que haya hecho cada persona, ¿no? Por eso Sí, no es en singular. sí. Ah, sí, sí. Es es buen detalle. Sí. Literalmente era con rectitudes, con equidades. O sea, va a ser justo todo lo que haga. Yo juzgaré. Sí, muy interesante. Empezando por su pueblo. Dentro de su pueblo también va a juzgar con equidades y a cada uno le dará su galardón de acuerdo a sus obras, ¿no? También, sí. Parte de los otros juicios que va a hacer. Y también la parte de Moab se me hace muy interesante, como dice el hermano Héctor. O sea, Es inmediatamente es una cita, ¿no? Es un día predestinado, es un día tiempo que está, establecido, ¿no? un tiempo establecido, fijado, que él sabe cuándo va a actuar. Pero como usted bien dice, no es un tiempo de 24 horas, no es que en un solo día vaya a pasar todo eso, sino que una vez que actúe, va a pasar una cosa tras otra, ya no va a haber como retraso en eso que sigue. Sí. Y, o sea, muchas personas piensan que es un día de trompetas literal, ¿verdad? Yo siempre digo, pero ¿en cuál calendario? ¿En el de los Sí, canaditas? ¿En el ajá. de cuál? Yo pienso que sí, pero en el calendario de Dios, que a lo mejor no necesariamente tenemos el correcto nadie. Sí, quizá la tendencia a pensarlo de esta forma es por lo que pasó primero. En el día 14 sucedió que se apartó perdón, el día 10 se apartó el cordero, el día 14 exactamente se sacrifica, resucita en el día de las primicias, ¿verdad? Y luego se entrega a la ley. O sea, es que como vemos así esa parte, entonces tiene que cumplir así. Llega el día de trompetas, llega el rey. A los 10 días es el juicio, ¿no? Y 5 días después es las fiestas de los tabernáculos y sucede algo. Como que tendemos a pensar así por la forma en que pasó primero. No precisamente puede ser así. Este viene como algo más grande o algo más, digo, puede ser hasta, si fuera una película También, hasta espectacular ahí, no sé. es que yo pienso que ahí el tiempo va a ser distorsionado. O sea, Ándale, no algo vamos así, a sí. experimentar el tiempo como lo experimentamos ahorita, porque va a ser sacudido el universo, o sea, va a haber una reestructuración de muchas cosas. Ujú. Fíjate, dijiste una palabra muy interesante, el tiempo distorsionado, ¿sí? Algo así como no entendemos bien cómo, ¿no? Muy bien. Algo así. Entonces, él va a escoger eso. Yo escogeré. Y aquí está hablando, la manera en que está escrito, ya sabemos quién está hablando. Dice, no es Asaf quien dice esto, yo escojo, ¿verdad? Porque aquí está en primera persona, pero no es Asaf. Esto es Dios, cómo cambia, ¿no? Porque por eso comentario de que primero dice nosotros, después dice como que ellos, ahora dice yo, pero no es él. Este estilo en la escritura que hay que aprender a descifrarlo, ¿no? Y no entenderlo como nosotros, ¿no? ¿Cómo se atreve a decir esto a Asaf? Sí, es una evidencia de que Asaf estaba siendo inspirado, Es que esta es una canción, ¿no? sí, O sea, es una profecía en forma de canción, de canto. sí, Entonces es como esas canciones donde hay dos cantantes. ajá, Entonces de repente está cantando uno, hace una pregunta o hace una afirmación y entra en acción el otro cantante. sí, Entonces aquí estaría entrando en acción Dios, como en sí, respuesta a lo que anteriormente dijo Asaf. sí, sí, exactamente, es exactamente como respuesta, sí, cierto, sí, porque o bueno, aquí dice cuándo, también puede ser cuándo, aquí, yo escogeré el tiempo establecido, ¿no? Pero empieza diciendo, damos gracias.
que se cuenten tus maravillas, ¿no? Y aquí dice, sí, y Dios diciendo, yo escogeré el tiempo establecido y juzgaré con equidad. Así que sean agradecidos. Cuenten mis obras maravillosas, ¿no? Porque yo voy a hacer eso. O O sea, ya sea, está. ¿Cómo? básicamente lo que está diciendo el salmista es, el Señor ya viene, está cerca, está su nombre, lo están pronunciando por todos lados su nombre, Él ya viene. Y dice, momento, espérate, yo voy a escoger el día. Ujú. Bueno, son formas de verlo. Entonces, lo que sí es que está ahí siempre. Así que den gracias, tenemos gracias, ¿no? Todo lo que hace. Dice, 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 Nemogim Eretz, Bejolis Beya, Anohim, Tikanti, Amudei Asela, dice, se fundirán, bueno, sí, se fundirán, sí, se fundirá la tierra y todos sus habitantes se van a, así como una tendencia a desaparecer cuando algo se funde, cuando algo se disuelve, dice aquí, como cuando prendes una vela, ¿verdad? Y se va deshaciendo, se va a fundir, se va por el fuego, ¿verdad? La tierra y todos los que están establecidos en ella, ¿verdad? Eh, eh, todos sus habitantes. Hay que pensar un poquito en esto, por lo contrario que está aquí. Pues, yo eh, mantendré equilibrado, esa es la palabra, me gusta esta. La palabra taján es como mantener nivelado, sostengo, sería una buena idea, pues, sostengo sus columnas, cela. La palabra cela sí también hay que aprender a ver como algo que debe de permanecer, está siempre. No solo es como una pausa, algo como que permanece siempre, cela. Sí, es una palabra muy bonita también, es difícil de traducir también, por supuesto, por eso queda así como en hebreo, cela, sí, sí, es entre pausa y algo que, pues es una pausa como de que se sostiene algo, en el tiempo o en el espacio. No es como Holanda, es palabras muy complicadas, luego, ¿no? Bueno, muy bien. Aquí debe haber un contraste entre la primera frase, dice que él sostiene solamente de todo esto, de la tierra esta cuando dice la tierra y todos sus habitantes, ¿verdad? Solo se sostiene algo, que son sus columnas. ¿Sí? ¿Cuáles son las columnas? Eso de sus columnas se refiere a las columnas de la tierra, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son? O las columnas, a ver, déjame ver. Es una persona singular. Ah, ok. Sí, y sus columnas. ¿Cuáles son esas columnas? ¿Y Las cuáles son? leyes, las leyes que mantienen todo en su orden que él puso en todas las cosas. Ok, ese es un buen principio, hermano. Esas columnas que las puso ahí para que estuviera afirmada o se sostuviera la tierra. Sería como pensar, ¿qué es eso, no? Ahora, en el sentido, digamos, figurado, ¿no? Primero, ¿quiénes son esos habitantes que van a ser disueltos, que van a ser fundidos, fundidos como para desaparecer? Déjame ver la palabra aquí, sí. Ablandados, acobardados, arruinados. A ver, muco. Derretidos, mira, vamos a ver. Bueno, fundidos, yo dije fundidos, derretidos, suavizar, fluir hacia abajo, desaparecer. Sí, es esa. Entonces dice que la tierra y todos sus habitantes, ¿no? Pues dice que la tierra se contrae, pero ¿qué significa que la tierra y todos sus habitantes se disuelvan? ¿Y quiénes son estas columnas que son, ¿verdad? Adelante, Héctor. Sí, hermano Horacio, respecto ahí a la pregunta que hizo usted, ¿a quién hace referencia, ¿no? Sobre estos moradores, ¿quién serían estos moradores o estos habitantes?
Y me llama la atención, hermano, y esto me da a pensar sobre la palabra Eretz, que es la que se usa ahí en hebreo para tierra. Ujú, Y bueno, puedo estar errado, ¿no? Pero es como que la palabra Eretz, por lo que ya se viene viendo desde Génesis capítulo 1, es como que me da a entender que o se asocia con todo lo que es corruptible. Incluso hasta cuando se menciona Eretz Israel, es como que se está hablando de esa condición de corruptible, de lo que sea de la tierra o sea de Israel o de donde se mencione la palabra Eretz. Y justo me llama la atención, si es que esto es así, porque al principio del Salmo, donde dice al músico principal sobre no destruyas, la palabra para que nosotros vemos ahí donde dice destruyas, bueno, en hebreo es shahat, básicamente, o la ujú, raíz. No sé bien cómo está ahí conjugado. Pero justamente esta palabra shahat tiene que ver con corrupción, con ruina, con lo que está afectado, lo que está contaminado. Y cuando leemos no destruyas, creo, ¿no? Que podría entenderse también como no nos dejes en esta situación de corrupción, no nos dejes en este estado de contaminación. Entonces en el verso 3 dice, se arruinaban la tierra, el Eretz y sus moradores. Entonces estos moradores puedo entender que son o lo que va a desaparecer o lo que va a arruinarse o lo que no va a permanecer son los que viven o permanecen o apuntan a lo que es corruptible, porque solo ujú. se centran en esas cosas. Y cuando dice yo sostengo sus columnas, bueno, no sé, me da a pensar de que más allá, ¿no? Como dijo el hermano, que tiene que ver con las leyes que él puso sobre esta tierra, creo que como que la base o el fundamento de esta tierra es su palabra, ¿no? Cómo él comenzó a Ujú, fundar o a reordenar. ujú, Vienen implícitas las promesas, vienen implícitas sus instrucciones, ujú. y bueno, eso, hermano. Sí, muy bueno. Dice en Hebreos, ¿no? Aún una vez, y esa voz va a hablar, y no solo se va a conmover la tierra, sino también los cielos, dice, ¿no? La tierra. Y entonces se va a remover lo que se tiene que remover y ya no va a ser más. Y solo se van a quedar las que deben de permanecer. Sí, entonces toda esta idea, ¿no? ¿Qué es lo que se va a disolver? Y está marcado con un tiempo específico. El versículo anterior, un Moed, y aún una vez hablará y entonces será conmovida, no solo la tierra, sino también los cielos. Y será desplazado lo que tenga que desplazarse, lo que tenga que removerse, pero permanecerá lo que no ha de removerse. Y esto, lo que no se remueve son sus columnas. Ad- ad- Adelante, hermano Ángel, y luego Juan. En segunda de Pedro 3 Ah, está muy bueno, que sí. dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual Ujú, los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto ujú. que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no deben ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándose para que la venida de Dios, en la cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ah, muy bueno. ¿Quiénes son sus columnas, hermano? En Son ese sentido. Ajá. es que está bien interesante porque, por ejemplo, en el Génesis dice en el principio, y ahí muchos en el principio lo interpretamos como que al inicio de los tiempos, pero también muchos dicen es que el principio también es fundamento, o sea, que hay un fundamento en el cual se fundó, se puso, se depositó toda la creación. Y por ejemplo,
cosa curiosa, mucha de la biosfera nuestra, Perdón, gra- hermano, voy a salirme porque entré con la cuenta del camino y quieren entrar los niños. ¿Sí? sí, sí, hermano, sí. Mi hermana Caro, ya, sí, es cierto, bueno, ¿sí? Entonces, a ver, ¿puedes detener a la La grabación, grabación. Juan? Sí, voy. Sí. Con lo que tú contaste, hermano, con lo que tú nos leíste desde Primera de Pedro, que estos se van a desaparecer, se va a derretir esto, quizá un sentido figurado, a lo mejor está diciendo, eso sería un tema de discusión. ¿Qué sería lo que ahí sí se sostiene, lo que Dios sostiene? Ahí, ¿cuáles serían las columnas que no desaparecen en este texto? ¿Qué serían las columnas? Los que se mantienen firmes. Ok, ¿quiénes son? Los que andan en una forma santa y piadosa, Ok, viviendo en una... muy bien. Así es. Sus columnas. Dice por ahí un texto, cuida la iglesia que es columna y baluarte. O por ahí creo que en Gálatas, ¿no? Y yo fui a los que eran los que tenían cierta reputación, que son columnas. Creo que está en Gálatas, me parece, con Gálatas 2. Sí, hermano, es como que en el verso 13 de acá del segunda de Pedro capítulo 3 dice, pero nosotros, o sea, primero habla de todo lo que se va a desintegrar, de todo lo que va a desaparecer. Y luego en el 13 dice, pero nosotros esperamos según sus promesas y cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Entonces, las promesas y la justicia no pueden ser esas columnas. También, sí, por Este, supuesto. como entraste después ya no viste quién tenía la mano levantada, la tiene mi hermano Ever también, levantada la mano. Adelante, Ever. Y antes de que pase Ever, sí, también mi comentario, ves que tenía yo la mano levantada, acerca de ese versículo que acabamos de leer, el 3 porque habla de que se derretirá o se arruinará la tierra y los moradores, habla de sus moradores y Ajá. después habla de sus columnas, que son todos aquellos que están firmes en la palabra, que son inamovibles, que no dan un paso atrás y no se mueven ni a derecha ni a izquierda. Así lo estoy yo viendo acerca de esos moradores que se mantendrán firmes hasta el final. Aparte de que, claro, como dice nuestro hermano Gabriel, son sus leyes y bueno, los que permanecen en ellas, ¿no? Es así Ujú, como lo sí, veo. Y bueno, ya, le doy la voz sí. a mi hermano. Adelante, sí. Dice sus columnas de la tierra. Está hablando de la tierra. Adelante, Ever. Sí, es hermano que estaba yo leyendo, uno lee el Salmo completo y yo creía que estaba hablando de la creación y está hablando de juicio más bien, de cuando todo va a terminar. Gracias te damos, Dios, tus obras son maravillosas y declaran que cercano está tu nombre. Está hablando, ahorita me recuerdo cuando ahorita mencionó el hermano Caballero, que hablando de las últimas fiestas, que tal vez sean un solo día. Está buena la hipótesis, la teoría. Y puede ser un solo día. Y el Señor, y está juntando aquí, yo pensaba, arrancamos así, creí que está hablando de su salvación, y sí está hablando de su salvación, pero yo pensé que está hablando cuando el Mesías se hizo presente, cuando se hizo cercano a nosotros, nuestro Mesías, hace 2000 años. Pero también está hablando del día del Señor, está hablando del día del juicio, del día del Señor. Esto, si uno sigue leyéndolo, y está hablando es de eso, de juicio. Ahorita que mencionan a segunda de Pedro 3, claro, eso coordina ahí. Hablando de columnas, estaba yo pensando en lo siguiente ahorita con el terremoto en Venezuela. Y cuando hay sismos, entonces hay edificaciones que permanecen, aunque muchas paredes se caigan. Entonces hacen una revisión. Si el asunto estructural se sostuvo, las columnas se sostuvieron, las vigas se sostuvieron y se rajaron solamente las paredes, no tiene problema. Tumba paredes ¿cierto? Y vuelven y edifican sin tocar las columnas porque las columnas permanecieron. Solamente se cayeron las paredes o sufrieron grieta las paredes. Pero el asunto estructural no sufrió
se sostuvo, entonces la edificación permanece. Muchos que veníamos del campamento anterior pensábamos que esta tierra podía ser destruida o no, eso todavía no lo sabemos. Pero puede que esta tierra en sí como está permanezca, puede que sí. Aunque dice cielos nuevos y tierra nueva, y otros hablan de gobiernos, pero cuando dice Pablo en Romanos que la creación misma gime, en Romanos o en Efesios, sí, en Romanos, gime a una voz para que cuando los hijos de Dios sean manifestados, cuando venga Yoshua en las nubes, que todo le verá, y nosotros estamos transformados en una nueva creación. Entonces ahí también la tierra, la creación misma será transformada. Entonces estamos hablando de cielos nuevos y tierra nueva. Pero entonces esas columnas, ahorita decía Gabriel, puede ser el sol, puede ser la luna, pero la luna también sufriría una nueva creación, el sol también sufriría una nueva creación. Pero ahorita mencionó Héctor y decía, la justicia. Yo creo que eso es una buena columna. Eso permanece. La justicia de Dios, sus promesas permanecen. Me inclino más por esa parte. Y sin ánimo de hacer spoilers, pero hablando del día del Señor, porque creo que entonces está hablando tanto de la venida del Mesías hace 2000 años, pero está también hablando desde el Salmo, desde el verso 1, está hablando del día del juicio. Y ahora entiendo ese Apocalipsis 14, cuando dice que él pisa el lagar de la ira. Bueno, esperemos hasta el Salmo, hasta el verso 8, porque está en el verso 8. Pero yo no había relacionado, cuando leí el Salmo completo fue que lo miré, yo claro, está hablando del juicio desde atrás, porque vamos para allá. Pero creo que es eso, creo que está hablando de juicio. Estamos bien coordinados con ese segunda de Pedro 3 y la salvación del Señor primero se acerca y está tan cerca que nos está salvando desde hace 2000 años y en el día del Señor nos va a seguir salvando. Yo creo por eso es que se pone cercano a nosotros. Diría yo que muy buen comentario, hermano Ever, también, por supuesto, como ven, están varias cosas que podemos ver aquí y estar pendiente de lo que puede significar esto, ¿no? Que Dios nos ayude a entender su palabra. Adelante, hermano Ángel. Es que ahí en la palabra, en donde dice columna, no dice en singular, dice en plural, son columnas, o sea, no es una sola columna, sino son varias. Entonces, estas columnas son elementos estructurales que sostienen una construcción, que sostienen un edificio, una edificación. Entonces, estas columnas, todo lo que dijeron está correcto, o sea, las promesas es una columna. La fidelidad es otra columna. ¿Dónde está las leyes que mantienen a la tierra es una columna. Los que obedecen, los que andan de una manera piadosa, son columna también. La iglesia es columna. Bien. Entonces, Ahora digan, yo siempre me preguntaba, ¿dónde está ¿por qué? Listra? O sea, Dios mantiene toda la tierra como está. Eso está en la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? ¿Por qué no simplemente le sembraron semillas, el maligno le sembró semillas de él? Pues porque simplemente vamos y cortamos la cizaña y ya está, ¿no? Y él dice, no, espera, porque puede ser que cortes algo a trigo pensando que es cizaña. Entonces, todo esto se mantiene porque estas personas escogidas, estas personas, el remanente, en los que son inscritos en el libro de la vida, los que han de ser nacidos de nuevo, todos por ellos, por amor de ellos, todo esto se mantiene hasta que toda la plenitud entre y venga a los pies del Señor, ¿no? Entonces, todo lo anterior es cierto, es que son columnas. Y sí, habla de la segunda venida de este salmo, totalmente, ¿no? Ok, bien, sin duda, la primera parte nos habla de un sistema que se va a disolver y esta segunda parte de un sistema que se mantiene.
de parte de Dios. Sí. Adelante, hermano Diego. Gracias, Pastor. No, yo recordando, por ejemplo, en el caso de que el día del Señor es como más que 24 horas, es como un proceso de lo que el Señor ha determinado realizar, como el tiempo señalado para el cumplimiento de determinadas cosas. En Apocalipsis 1:10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Entonces se unen las dos cosas en el sentido de que el día del Señor comienza a relatar todo lo que es el final de los tiempos, no solamente en la venida, sino que comienza a relatar el proceso empezando por su casa, los juicios, cada uno de estos aspectos como un solo día. Y la gran voz que parecía como de trompeta, pues se une a lo que nosotros conocemos que eso de la voz no es solamente la trompeta del truá, no es solamente el sonido del chofar, sino que es como un conjunto de voces de júbilo, de cosas resonantes, y se une a la voz. Aquí dice que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, escribe. Entonces comienza a como que la voz del Señor es esa trompeta. Entonces se unen los dos aspectos que estábamos hablando que acaba de decir el hermano Gabriel específicamente, de que se habla de la segunda venida del Señor y todo lo que eso va a implicar. Entonces era como ese el aporte. Sí, sin duda, el día del Señor es todo Apocalipsis, todo lo que va a suceder ahí, ¿no? Muy bueno. Mi hermano Gabriel, adelante. Hola, Shabbat Shalom a todos. Híjole, la verdad es que está muy, muy interesante este estudio. Digo, me atrevo a decir que este es como un concilio de la dispersión por todo lo que han estado comentando. Y bueno, nada más quiero aportarles algo que yo alcanzo a ver aquí. Hay un comentario, y hago la aclaración que hay un comentario en una de las versiones de la Biblia, en este verso 2 del Salmo 75 que estamos viendo, y que no pude evitar relacionarlo con unos versículos que ahorita les comento. Pero en esta parte donde dice juzgaré, dice que en el lenguaje bíblico, juzgar significa mucho más que pronunciar un fallo o una sentencia. Más bien se refiere a rectificar una situación de injusticia. ¿Ok? Entonces, por eso este verbo juzgar en muchas veces es sinónimo en el lenguaje bíblico de gobernar. ¿Ok? Ya que la primera responsabilidad del gobernante es asegurar que la justicia prevalezca. ¿Ok? Entonces, cuando dice aquí, el Señor dice, bueno, esta versión lo pone así, el Señor dice, en el momento que yo tengo establecido o que yo escoja, juzgaré con toda rectitud. ¿Ok? Entonces, si yo me voy o me regreso tantito al Salmo 72, versos 1 y 2, Salomón dice, concede, oh Dios, al rey tu propia justicia y rectitud. O sea, el rey recibe de Dios la justicia y la rectitud. No habla de una justicia o rectitud humanas, sino divinas, para que con rectitud y justicia gobierne a tu pueblo. ¿Ok? Y, y bueno, en el verso 3 dice, cuando tiembla la tierra, con todos sus habitantes, yo soy quien mantiene firmes sus bases. Estaba yo viendo que en segunda de Timoteo, en los versos 4, 1 y 2, dice, cuando Jesucristo, o cuando Yeshua regrese como rey, juzgará a los vivos y a los muertos. Así que ante Dios y ante Yeshua te ordeno que anuncies el mensaje e insistas en todo momento. ¿Ok? Y aquí en donde dice que cuando se derrita la tierra y todos sus habitantes, dice, yo mismo sustentaré sus columnas. Ahí en Apocalipsis 12, y retomando un poquito de ese sentido que le estaba dando Juan,
en una de esas visiones que se le da a, a Juan el apóstol ahí en Pasmo, dice, y ella, o sea, hablando de la mujer en la visión, dio a luz un hijo varón que ha de regir, que también se puede interpretar como ha de gobernar a todas las naciones con vara de hierro. ¿Ok? Su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada, allí por 1260 días. Entonces, cuando se derrita la tierra y todos sus habitantes, es imposible que podamos despegarnos de lo que se ve en el lenguaje del Apocalipsis, porque ahí en Apocalipsis se ve que la tierra es sacudida, que la tierra es zarandeada, es derretida, y junto con ella, pues todos sus moradores o todos sus habitantes, pero dentro de ese sacudimiento, ¿ok? Que ya está profetizado, habrá columnas que sean sustentadas. Claro, podemos verlas de la tierra físicamente, si lo queremos ver así, o del pueblo de Dios. Pues bueno, es lo que quise comentarles. Shalom. Todos. Sí, sin duda tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, en uno de los últimos salmos habla de que Dios puso en los cielos y en la tierra leyes que no han de ser desechas, que van a permanecer para siempre, de tal manera que no se pueda destruir. Este, y entonces, ¿en qué sentido, no? Apocalipsis, como ya sabemos, es un libro, ¿cómo se dice? Con muchas señales, ¿no? Que hay que la pregunta Simbólico. es, ajá, exactamente, simbólico, ¿qué significa? ¿Qué significa que se caigan las estrellas, por ejemplo, ¿no? Eh, solamente podemos encontrar en la escritura que eran las estrellas y los cielos, pero se habla de los reyes, que eran como estrellas, cielos, y si se viene abajo, ¿no? Y lo que sí podemos ver es que se acaba un sistema, ¿no? Sí, esta palabra, Shafat, le agregaste muy buenas cosas, mi hermano Gabriel, sobre la idea de ajustar la justicia y poner en orden todas las cosas, ¿no? Poner en orden ya, restaurar todas las cosas. Sí, cierto, esa palabra se ocupa para los reyes que juzgaban, sí, tanto reyes de Israel como reyes de otras naciones, la palabra que se ocupa es esa. Y vamos, incluso cuando uno habla cuando Pablo se dirige a uno de los reyes de su tiempo, ¿no? Porque tú juzgas a tu pueblo, porque tú eres juez del pueblo, ¿no? Le dice, tú eres juez. La palabra que se ocupa en hebreo es esta. Si tú procuras que la justicia, en ese caso, tu justicia, ¿no? Se, se establezca donde estamos, ¿no? Entonces aquí se está hablando de eso, de esa justicia que se tiene que establecer, ¿no? Si se va a disolver la tierra y sus habitantes, ¿verdad? Yo creo que habla aquí de un sistema que está en contra de la Torah y el Evangelio. Y lo que se va a permanecer es la Torah y el Evangelio. Y puede incluirse como las columnas, cuando dice la iglesia es columna y baluarte, ¿no? Y en Gálatas, diciendo de los apóstoles, Pablo, ¿no? Que son consideradas columnas. Sí, y todo eso viene de Dios, ¿no? Hermano Ángel, adelante. A mí me gustó mucho la analogía que hizo el hermano Ever de la construcción, de cuando hay un daño en una construcción, que van y revisan, el perito arquitecto va y revisa la construcción y entonces determina si el edificio se puede reparar o se tiene que demoler, ¿no? Se tiene que quitar porque incluso es un peligro. Entonces un arquitecto que va y nada más le tapa la fachada, le arregla daños estructurales, le pone cosas para que no se vea y sobre ahí construye. Es un peligro, está mal hecho, le decimos esa es una cochinada, decimos acá en México, ¿verdad? Mal trabajo, trabajo hecho mal. Entonces acá vemos cómo Dios primero tiene que quitar lo que no sirve y dejar lo que sí sirve, lo que viene de Él, lo que sustenta toda la razón de existir,
toda la razón de la existencia del planeta es que Yeshua encarnara y Yeshua fuera el primogénito de muchos hermanos y que nos pudiéramos como ser parte de la gloria de Dios, brillando la gloria de Dios por el poder de Él, ¿no? Entonces Ujú, deja esas columnas, quita todo lo demás, o sea, no va a ser un mal trabajo, y sobre eso es que va a ser cielo nuevo y tierra nueva, ¿no? ujú. Entonces, es como un orden que sirve la analogía que dio el hermano Sí, Eber para explicarlo. Tiene muy que bueno. quitar todo lo dañado y en su lugar tiene que reemplazarlo por cosas nuevas, ¿no? Sí. Fíjate, mi hermano, sí, mira cómo va acumulando más sentido mucho. Sobre esta palabra que ya nos dijo mucho el hermano Gabriel, también se ocupaba para la defensa cuando se juzgaba. Esta palabra se ocupa para defender también. Sí, cuando David decía, Señor, júzgame tú, o sea, le estaba diciendo, defiéndeme, ¿no? Entonces, pasando en algo práctico para nuestra vida, es que el Señor sea que nos juzgue, Señor, aquí vengo delante de ti. Mira mis manos, mira lo que he hecho, ¿sí? Y entonces tú disuelve, funde, de, derrite lo que no está bien en mí, ¿verdad? Y sosténme, y que permanezca lo que sí está bien en mí, ¿viste? O sea, que te haga todo un, un juicio a favor tuyo, ¿no? Y que haga esto, ¿no? Y sosténme, ¿no? Sosténme con tus columnas, ¿no? O en tus columnas, porque además dice ahí que son sus columnas, hablando de la justicia, de la Torá y el evangelio, ¿no? Ahí sosténme, ¿no? En tu misericordia. Y te damos gracias. Y para darte gracias ya completamente, reconocerte, ¿no? Y hablar de tus maravillas, y hablar de tus maravillas del versículo 1 al 3. Creo que hay un mensaje muy bueno también de manera personal, o sea, sí, para cada uno de nosotros, ¿no? En cómo andamos y anunciar sus palabras. Y si somos vistos como columnas, como su pueblo que es una columna delante de los hombres, eso también, ¿no? O más bien delante de su propio pueblo, ¿no? Si estamos nosotros teniendo ahí tu familia, tus discípulos que Dios te ha dado, por supuesto, que te puedan ver así, ¿no? Porque Dios ha de decir de ti, tú vas a ser mi columna. Dice a Martín la Jolín, al, alta Julu, ¿verdad? Dice, dije hacia los arrogantes. ¿Quiénes serán estos arrogantes? Conectándolo con el versículo anterior. No se jacten, no se levanten, ¿verdad? No, este, no se alcen. ¿Sí? Dice, Velar Shaim, Altarimu, Karim, dice. Y a los Reshaim, ¿verdad? A los que están condenados, pues, o a los que son condenables, a los que dicen que no hay por qué tener temor de Dios, ¿verdad? Dice, no, no levanten bueno, sí, su frente, algo así. Esta palabra es déjenme ver qué es esta palabra. Ujú. Literalmente es cuerno, esta. No levanten su cuerno, ¿eh? No levanten, ¿eh? ¿Quiénes serán aquí los arrogantes y los impíos? Pensando en el versículo anterior. Ángel, adelante. Es que también en segunda de Pedro 3 también habla de estos arrogantes, ¿no? Ujú. Porque ah, dicen, en el 3 dice, sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento?
Ujú, porque desde el día que los padres reunieron todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. ujú, Entonces, yo creo que son estos que se burlan se jactan, se burlan de Dios, como dónde está, pues, a dónde está esta justicia, pues no se ve por ningún lado, pues vamos a hacer nosotros lo que queramos, ¿no? ujú. Sí, muy bueno. Fíjate, mi hermano, que sí, hermanos, que sí. Hablamos del versículo 3 cuando dice tierra, si lo pensamos como la tierra de Israel, digamos en ese momento, ¿no? Que a lo mejor estaba pasando algo. Y Dios dije a los arrogantes, es decir, a los que habitan la tierra, que se levantan contra todo lo que es eh, la Torá, vamos a decirlo así, la ley, se levantan contra la justicia, los que habitan ahí en la tierra, ¿verdad? Esos son los habitantes de la tierra, ¿no? Los que dañan la tierra ya, los impíos, no andan sus cuernos, ¿verdad? Eso de cuerno, que cuando hablamos de cuerno puede hablar hasta de reinos, ¿verdad? Con con la profecía. Yo dije, ¿quién dijo? Bueno, sigue hablando que Dios aquí. Hermano Horacio, Sí, ese cuerno es como de orgullo. también. Ajá, no es que así son los animales que tienen unos cuernos grandotes y entre más grandote, entonces más macho, más orgullo. Ajá, sí. Más alfa ahí, ¿no? Eh, Sí, fíjense, entonces todo se tiene que ir conectando, ¿no? Ahí, pero Dios va a juzgar y va a poner en orden esto. Entonces dicen, yo dije a los arrogantes, no se levanten, no, no, no se jacten, ¿verdad? Y a los impíos no alcen su cuerno. Y sigue hablando aquí. Al tarimu marón. Y otra vez está aquí esa palabra, carneja. No levanten hacia arriba, hacia el frente, sus cuernos, nuestra frente. Aquí en México hay frases como dice ahí, no te levantes el cuello, ¿eh? Es eso. Dice después, te da- eh, eh, dice, Tedabru, ve, Zavar. Ajá, dice, no hablen, bueno, es que viene desde no, no hablen con el cuello orgulloso, insolente. Esta palabra acá fue, ¿verdad? Quiero ver esta palabra. Ok, con su cuello erguido, ¿verdad? No hablen así, con su cuello erguido, como si tuvieran ustedes la razón, ¿verdad? Pero hacen cosas injustas los arrogantes, los impíos, ¿eh? Entonces, en la tierra están. Yo creo que bien dice el Mesías que en esta tierra vamos a hallar aflicción. Nos vamos a encontrar con estas, o con estas cosas, ¿no? Con los orgullosos, con los altaneros, con los arrogantes, que empiezan a hablar. Dice, no hablen. Y fíjense que muchos hablan con la escritura, ¿no? Manipulando la escritura como a su favor, ¿no? Nunca les han dicho, no sé, algo así como y eso te enseña la escritura, pero nada más tomando una parte. ¿Ha visto usted una película que se llama ¿Con quién te vas? Levante la mano. Esa la vi hace como 20 años, creo yo, o 25 años. ¿Con quién te vas? No, no es una película así, así como bien hecha, es una película cristiana. Y es la historia de un funcionario de Toluca, porque fue basado en una historia real de un matrimonio. Es muy rica. Es un funcionario que tiene mucho dinero, su esposa es de alta sociedad y todo eso, ¿no? Pero tiene problemas ahí, demoniales, ¿no? Donde él presume a su esposa porque la viste con cadenitas de oro y todo eso, cuando la lleva a sus juntas con sus compañeros ahí eh,
pues, ¿cómo se llama? De los altos funcionarios, pues. Pero ella no se siente amada porque él se burla hasta delante de ella porque coquetea con uno, coquetea con otra y está así. Y entonces ella no quiere estar con él. Tiene sus peleas. Y bueno, un día de una pelea que tuvo con él, salió de su casa ella y encontró una iglesia muy sencilla. Ella se sentía un poquito mal porque como está acostumbrada a la alta sociedad, de repente no quería juntarse, pero los hermanos en Toluca, en una iglesia cristiana, la empezaron a tratar bien, se acercaban a ella, le empezaron a enseñar que su verdadera batalla estaba ahí en su matrimonio, tenía que rescatar su matrimonio, todo eso. Eh, pero lo intentaba, no podía porque pues el otro era un hombre muy culto en varias naciones y contradecía mucho la escritura. Bueno, ¿y por qué no vamos con Buda? Muchas cosas que dijo Buda, muchas cosas que dijo Jesús también las dijo Buda y mucho antes, y empieza a hablar de otros personajes con mucha convicción, ¿no? Él tiene 3 hijos, 4, perdón, ya, que eran ya, pues ya tenían una edad, estaban estudiando carrera, y desde secundaria, y una niña chiquita, ¿no? Y entonces, este hombre, en una de las discusiones que tiene con su esposa, y que tienes que sujetarte a mí, todo eso, ¿no? Se atreve a estar con sus amigos y le pregunta, ¿cómo puedo decirle a mi esposa que tiene que estar sujeta a mí? Y dice así él, ¿no? Con mucha, arrogancia, ¿no? Y sus amigos la cuentan. Creo que la Biblia dice, pues ponle un 4, le dice así. Es decir, dale una sopa de su propio chocolate. Es un término que decimos acá en México que refiere a algo que hay que usar, que usa la otra persona, pero usarlo en contra de ella, ¿no? La Biblia dice por ahí, no sé dónde, dicen sus amigos, que la mujer debe sujetarse a su marido. ¿En dónde dice? Pues, no sé, dice, pues ni siquiera leen la Biblia ellos, ¿no? Y empiezan a buscar y ya, aquí dice. Y entonces va con su esposa y le dice, la Biblia dice, mujeres, sujétense a sus maridos como conviene en el Señor, y quiere seguir leyendo, pero ya no lee. Así que debe sujetarse, pero la mujer, como ya lee la escritura, hombres, le responde, hombres, amen a sus maridos como sus propios cuerpos. Le empieza a responder lo que dice la misma escritura. Entonces, este hombre arrogante hablaba con arrogancia. Después, al final de la película, está su testimonio del verdadero personaje. Se llama ¿Con quién te vas? Se llama ¿Con quién te vas? Porque empieza el asunto es con sus hijos. Hijos, su madre y yo nos vamos a divorciar. ¿Con quién se van? Y también le dice a su mujer, ¿tú con quién te vas? ¿Con tu Biblia o conmigo? ¿Verdad? Entonces habla de una persona que era muy arrogante. Y la película se llama ¿Con quién te vas? Si lo quieren ver, no es una película que revolucione así mucho tu vida, pero es muy interesante ahí acerca de un testimonio. Entonces, dice que no hablen con el cuello, bueno, con la cerviz alzada. O sea, no hablen así, hablan cosas injustas. Esa es la tierra, entonces la tierra se refiere a esos sistemas en contra de la justicia, ¿no? Es el caso de los habitantes, yo creo que aquí se refiere a esos arrogantes en contra de la Torah, ¿no? Ángel, adelante. Es que, por ejemplo, en el mundo evangélico, yo he visto que predicadores con mucha influencia han dicho, por ejemplo, no, usted ni siquiera abre el Apocalipsis, ni siquiera ve a los profetas. No, 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 o sea, eso no se preocupe. Y incluso uno que quiere ser, que tiene el acento que dice el hermano Héctor, que dice que no hablen como argentinos, uno que quiere ser presidente de ella, dice que él no quiere que venga el Señor, ¿para qué? Y que él está muy a gusto así aquí. Y entonces como que hay ahí como una jactancia, ¿no? Con arrogancia, como usted dice, también usando mal la escritura del Señor.
O sea, usando en contra de la Torah, usando para mal la escritura, ¿no? Bien, entonces, dentro de la tierra, hablando dentro del pueblo, hay hombres que usan la escritura manipulándola a su favor para someter algo, ¿no? Entonces, los habitantes de la tierra, entonces, creo que puede ser muy amplio ese término. Obviamente ya podemos entender que es un término que refiere a un sistema que está en contra de la justicia. Sí, podemos ver eso ahí, ¿no? Pero que Dios ha establecido un tiempo para poner en orden las cosas, para juzgar, para defender su justicia, defender a su pueblo y poner en orden las cosas. Y obviamente se extiende al juicio, a las sentencias, ¿no? Todo eso. Muy amplia la palabra shafat, de donde viene juzgar. Entonces, vemos todo esto aquí, ¿no? Dice, kilo mi motza, umi araf, dice, porque ni desde el este o ni desde el oeste, es decir, el este ya sabemos que es donde sale el sol y el oeste es donde se pone, ¿verdad? Velomi midvar, harim, ni y no desde el desierto está bueno, el levantamiento, bueno, es aquí, bueno, es que pues, cuando ponen el enaltecimiento se ve como que la soberbia, ¿verdad? Tiene que ver, por supuesto, pero aquí se refiere que no viene del este ni del oeste y desde el desierto no está, no hay lo que te levante, lo que te alce, no viene de ahí. Cuando dice que no viene desde el este ni del oeste, o sea, de ninguna parte viene, ni del desierto viene, lo que te ha de alzar, lo que te ha sí, lo que te ha de compensar. Cuando Jesús enseña sobre las disciplinas espirituales, ¿no? Cuando ores, cuando ayunes, cuando des, hazlo en público que Dios te va a recompensar. Entonces, en público es como Él te va a levantar. De ahí no viene lo que te levanta, es lo que está diciendo aquí. Hermano Ángel, adelante. Y es que aquí hay como que algo escondido, porque está diciendo no viene ni del oeste ni del este. Y cuando dice del desierto, está hablando del sur. Está hablando ni del este, ni del oeste, ni del sur. Entonces, al único que no menciona es al norte. Tenerla en nuestra Entonces, mente y pues nuestro quiere decir corazón que del y norte sí hablar a viene otros. el enaltecimiento. Y esto tiene que ver porque el Señor dice que se fue por el lado norte y va a regresar por el lado norte del templo, por la puerta norte. Entonces, cuando Ezequiel, por ejemplo, ve la visión, él ve un viento tempestuoso que viene desde el norte. En Cantar de los Cantares dice que hay un viento que viene desde el norte y que hace que choque con los viñedos y que el olor fragante de los viñedos llegue y indique que ya es tiempo de la cosecha. Entonces ahí está hablando como de la venida del Señor, que no viene ni del este, ni del oeste, ni del sur. No busque por ahí, no. Aunque haya en el este, ya había en el este de Israel, pues estaban los medopersas. O sea, había imperios por todos lados que parecían glamurosos, que parecían poderosos, pero de ahí no viene. O sea, viene del Señor, de Dios, en donde van a ser levantados. Puede ser, aunque hay palabra para sur y hay palabra para norte, aquí ocupó la palabra desierto, ¿no? Y en la historia, ¿qué fue el desierto? Lo cierto es que sí, no viene de aquí, ¿verdad? Desde que habla de este plano, ¿no? De ese plano, de ese plano terrenal, ¿no? No viene de aquí. Sí, estos arrogantes. Y aquí está, viene. Ki Elohim Shofet, y aquí está otra vez la palabra. Sino que de Dios el juez, del viene, ¿no? Sino que de Dios el juez. Dice, Ze Shpil,
Betze Yarin. A este abate, a este tumba, y al otro levanta. Aquí está la palabra, la misma palabra que se usó en el versículo anterior al final. Dios es el que a uno abate y a otro ensalza. ¿A quién abate él? ¿A quién lo humilla, pues? Al enaltecido, Exactamente, al arrogante. ¿Y a quién levanta? al humilde, al que se humilla. Exactamente. ¿Quién es, en este caso, quién es al que levanta él? En este salmo, ¿quién sería al que levanta? A los pilares. Ok. ¿A quién más? Yo sé que la respuesta que tienen sí es correcta cuando vemos en toda la escritura a los humildes, ¿verdad? ¿Quiénes son los humildes entonces en este salmo? Sería a los que son agradecidos con él, a Ok, los exacto, hermano, a los que hacen Yada o Toda, ¿verdad? O sea, a los que reconocen, a los que confiesan, a los que hacen la justicia con estas cosas, porque es justo. Dice por ahí el Evangelio, eh, que hay que dar gracias porque esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? O sea, la gracia significa reconocerle, confesarle, alabarle, hacer la justicia. Todo eso es parte de la justicia. ¿A quién? Al juez, al que pone en orden todas las cosas. Shufet es una palabra que estamos aprendiendo más hoy. Al que defiende la justicia y defiende. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde viene el enaltecimiento? El verdadero levantar, ¿verdad? Viene de parte de Dios. Y a este abate, bueno, ya sabemos que es este, es al arrogante, ¿verdad? Y al otro levanta, al pobre, al desvalido, al pobre, por el espíritu, que si aquel que tiemble a su palabra lo levanta, ¿no? Entonces, demos gracias, empieza diciendo. Dice, Quijos, Quijos ve Yad, a- Yad Adonai, dice, porque una copa está en la mano de Adonai. Ve Yain, Hamar Male Mesech, dice, y vino, y vino que fermenta, lleno de mistura. Entonces dice que en la mano está esto, está una copa y está vino lleno de mixtura y derrama, Dios derrama. Mitzeach dice que de este, aquí está en singular, está hablando de una sola cosa, ¿sí? Tiene una copa en la mano y tiene vino, ¿verdad? De este vino, ¿verdad? De este solamente sus heces, de esta copa de vino, solamente sus heces sorberán y beberán, dice. Bueno, dice Shemarea, Imsu isto, dice, solamente ellos, solamente sus heces sorberán y beberán, Kol Rish'ei Hades, todos los impíos de la tierra. O sea, se refiere al versículo que vimos hace un rato de los impíos, los arrogantes. ¿Qué es lo que van a beber ellos? Todos vamos a beber una copa, pero solamente la mixtura de ese vino que se va a derramar, la van a beber los impíos. Hay una copa. Por ejemplo, nosotros, ¿qué copa vamos a beber? La del pacto, del nuevo Eh, pacto. exacto. Les digo que no la beberé más hasta aquel día en que vuelva con vosotros. Pero la otra parte, la mixtura, ¿a qué se refiere? A la ira, a la copa de Esa, la ira de Dios. la beberán los arrogantes, los que no pusieron en orden, los que no aceptaron el orden de la justicia, ¿no? Lo ordenado, ¿no? Y bien refería, o lo que estaba señalado como las columnas, que son la Torá y el Evangelio,
o no hicieron caso a la voz de las columnas que Dios había enviado, en este caso sus discípulos, ¿verdad? Los que tenían que hablar de la Torá y el Evangelio, ¿no? Todos los impíos de la tierra. Adelante, hermano Ángel. Es que me estoy acordando de los profetas, en Jeremías, en Abdías, en Zacarías, pues en el mismo Apocalipsis, habla de una copa de la ira, ¿no? Y dice que él les dará de beber. Por ejemplo, en Abdías dice, les voy a dar a beber el doble de lo que ustedes hicieron a mi pueblo, yo les voy a pagar el doble y los voy a obligar a beberla. Entonces, aquí esto está hablando de la ira, del día de la ira, de la liberación de la ira de Dios, ¿no? Sí, conectado a Apocalipsis, por supuesto, ¿verdad? Mucho. Dice, Vani y yo, o en cuanto a mí, Vani agid leolam. Cuanto a mí, am, anunciaré o proclamaré para siempre. Bueno, ¿qué es? ¿Qué cosa va a clamar para siempre? O anunciaré por siempre. Bueno, dice al principio, se hablará de tus maravillas. Eso, ¿verdad? Dice, dice, Azamra, Leo Jacob. Cantaré o compondré cantos, compondré melodías al Dios de Jacob, ¿verdad? Cantaré melodías al Dios de Jacob. Ese ya habla de la alabanza, ya ese, ese, ese feliz final, ¿no? Bejol Bejol Karner Shaim y todos las frentes, ahora vamos a ponerles de este modo, aquí se pusieron cuernos, pues y todos los cuernos de los impíos, agadea, quebrantaré, ¿verdad? Romperé. Dice Teromagna Karnot Zadik. Serán levantados los cuernos del justo. Primeramente, por supuesto, habla del Mesías, el que ha de juzgar, ¿verdad? Al que ha de gobernar. Es eso, por supuesto, eso nos indica los que Dios ha justificado también. Pero primeramente es el Mesías. Juzgará con vara de hierro, juzgará y pondrá en orden todas las cosas, ¿verdad? Va a restablecer todo lo que era la justicia desde un principio. Y entonces, así se termina creo que es todo, sí, así se termina este salmo maravilloso, ¿verdad? Que nos habla de la venida del Mesías, el que esperamos, y como de juzgar y de que mantengamos nosotros ese estado de dar gracias, ¿verdad? Bueno, de dar toda, todo lo que implica esa palabra, ¿no? No solo dar gracias y anunciarlo en una vida práctica. Sí, que el Señor nos sostenga y que saque de nosotros todo lo que tenga que disolver, todo lo que tenga que derretir, ¿verdad? Y que nos mantenga. Adelante, hermano Ángel, luego hermano Eber. Es que los cuernos son símbolo de poder, ¿no? Me estaba acordando en Apocalipsis cómo habla que la bestia tenía 10 cuernos y que 3 cuernos fueron arrancados y de esos 3 cuernos surgió otro cuerno. Entonces este cuerno tenía ojos y boca como de hombre y hablaba grandes maravillas y blasfemaba contra el Señor, contra su tabernáculo y todas las cosas del Señor. En Daniel habla de una bestia, de un animal, de un carnero que tenía 2 cuernos y ahí está hablando pues de Medo-Persa. Y luego habla de otro bestia, de otro gobierno con poder que se dejó ir sobre el otro, ¿no? Entonces chocaron y uno derrotó al otro. Entonces me llama la atención que aquí habla de estos cuernos de los impíos. O sea, y tiene que ver con las injusticias y las inequidades
y el mal gobierno que hay en todo el mundo acá, que un día van a ser quebrados esos cuernos y en su lugar se va a establecer el reino de Dios, el reino del Mesías, que como usted bien dice ahí, va a ser con vara de hierro. O sea, con vara de hierro es que es inquebrantable, o sea, que no va a haber forma no va a haber ni impunidad, no va a haber impunidad en este mundo y va a haber pura justicia, no va a haber violaciones. Y si hay violaciones, pues se va a reparar esa injusticia inmediatamente. Y yo ahí siempre me pregunto que esa vara de hierro habla de la Torá. O sea, el Mesías por un periodo de tiempo, bueno, antes estoy hablando del milenio, eh, por todo ese tiempo, Él nos va a mostrar que con su Torá se puede gobernar y se puede vivir de una manera justa, de una manera digna, de una manera en la que haya verdadera justicia social, que no haya impunidad, que haya orden. Entonces, él va a ser implacable en todo este gobierno, ¿no? Sí, sí, hermano, y ya como el reino de los cielos se ha acercado, es también en pensar en nuestra vida quién está juzgando, es decir, quién está gobernando, con esa palabra shafat, que es que juzgaré, quién está poniendo en orden, y si verdaderamente, bueno, que verdaderamente Dios, bueno, disuelva toda arrogancia o pizca de arrogancia que haya en nuestra vida, ¿no? Y que sea Él poniendo en orden, y que establezca sus columnas en nosotros, su Torah y su evangelio en nosotros, podamos vivir así de manera humilde, ¿no? Seguramente nos podemos encontrar nosotros, si le preguntamos a nuestros hijos y a nuestras esposas, ¿no? ¿Cómo se comporta tu esposo, ¿verdad? O cómo se comporta tu papá? Ay, a veces se porta medio payaso aquí cuando le hacemos ver esto y se enaltece, y ahí de repente, ¿quién está gobernando, no? Entonces, empezar por ahí, sí, estamos anunciando entonces quién gobierna a nosotros. Y estamos anunciando a aquel que un día vendrá y pondrá, así como puso en orden nuestra vida, o estamos en orden nuestra vida, pondrá en orden este mundo, este sistema, ¿no? Va a disolver todo, todo sistema que eh, atente contra su justicia, ¿no? Y mantendrá su justicia y su evangelio. Adelante, Ver. Ya, mi hermano Horacio, si viera que yo no captaba, yo no entendía bien este Apocalipsis 14, 19, porque Apocalipsis 14 está hablando de la venida del Señor. Viene en las nubes, viene como un hijo del hombre que viene en las nubes. Y el primero tiene una hoz que mete la hoz y saca la mies que está madura. Pero luego viene otro ángel que tiene también una hoz, pero él no mete la hoz, sino que la arroja en el verso 18, y vendimia los racimos de la vid, de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y siempre hemos relacionado las uvas con nosotros. La viña es Israel. Y entonces, pero aquí se me complicaba porque el 19 dice, el ángel pasó su voz afilada por la tierra, vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y el lagar fue pisado, ¿cierto? Y entonces ahí relacionamos muchos sobre Génesis 49:11, cuando habla de Silo y sus vestidos están manchados, en Isaías. Pero y en el mismo Apocalipsis 19:13, cuando dice que sus vestidos están manchados porque pisa el lagar de la ira. Entonces yo pensaba, estaba allí, no entendí esa parte porque está pegado allí. Y creo, pues ahorita se me amplía mucho el panorama con este salmo. Cuando dice el cáliz de la ira, verso 8, 75:8, porque el cáliz de la ira está en la mano del Señor y el vino está mezclado y fermentado. Cuando Él derrame el vino, todos los impíos de la tierra lo beberán hasta la última gota. Y habla de ira, pero entonces, ¿cómo va a ser ira si cuando uno se vendimia la uva y se pisa en el lagar, es de alegría, es una fiesta? Es que cuando se recoge la uva y se lleva al lagar, hay fiesta, es fiesta y vienen, lo pisan
pero entonces es en son de fiesta. Pero aquí en Apocalipsis lo pone en ira. Y me puso a pensar, por ejemplo, Isaías 63, voy a leer Isaías 63 para salir de una vez de ese texto, 63:2. ¿Por qué es rojo tu vestido y tu ropa como la del lagar, del que pisa el lagar? He pisado el lagar solo, de los pueblos nadie estuvo conmigo, los pisé con mi ira, los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mi vestido y manchó mi ropa, porque el día de la venganza está en mi corazón. Y luego dice, y ha llegado el año de mis redimidos. Miré y no hubo quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sostuviera, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé a los pueblos, los embriagué de mi furor y derramé su sangre en tierra. Pero entonces yo dije, pero ¿por qué ira? ¿Y cómo va recogiendo? Entonces ahora creo yo, se me amplía el panorama. Y es que la ira se ha estado recogiendo y se ha estado pisando las uvas. Se han estado pisando las uvas. Nosotros estamos leyendo por aquí en Hechos 14. Y me parece, este es de los primeros sermones de Pablo, de los primeros viajes de Pablo, en Hechos 14. Entonces, cuando pasa por Listra, llega y dice, Hechos 14:21, en esa ciudad anunciaron el evangelio y ganaron muchos discípulos. Entonces volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Confirmaron el ánimo de los discípulos, exhortándolos a permanecer en la fe. Les dijeron, es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Luego más adelante dice, el 27, al llegar reunión a la iglesia cuando estaban allá en Antioquía y relataron las grandes cosas que Dios había hecho con ellos y cómo habían abierto a los gentiles la puerta de la fe. Pero esa fe de la que está aquí hablando, está hablando de tribulación y angustia. De siempre de tribulación y angustia. Entonces me recuerda a Romanos 8:17, cuando Pablo menciona lo mismo. Llega y dice Pablo, Romanos 8:17. Y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntos con Él, para que junto con Él seamos glorificados. Y asimismo está en 2 Corintios 2:7 me parece. 2 Corintios 2:7. 2 Corintios 2:7. O 1:7. Se me escapa aquí el verso. Le voy a decir, 2 Corintios 1:7. Sí, el 1:7. Nuestra esperanza acerca de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros de nuestras aflicciones, también lo sois en el consuelo. Y sigue hablando de tribulaciones y aflicciones. Y en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, perdón. Dice, desde el verso 4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios de vuestra paciencia y fe. Y relaciona otra vez la fe. Y aquí la fe con la paciencia. En todas las persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esta es la evidencia del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual padecéis. Dios es justo al retribuir con tribulación a los que os atribulan y al daros reposo a vosotros, que sois atribulados, y a nosotros también. Esto sucederá. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo con sus poderosos ángeles en llamas de fuego para dar la retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos serán castigados. Está el lagar de la ira que se está recogiendo el vino. Castigados de eterna destrucción por la presencia del Señor y por la gloria de su poder en aquel día cuando Cristo venga para ser glorificado, cuando Salmo 72:1, cuando se acerque en sus santos y admirado por todos los que le creyeron por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Yo estoy leyendo ahora que ese vino de la furor tiene que ser a través de nuestras tribulaciones y a través de la iglesia, de los redimidos desde el principio, que han sido perseguidos y atribulados. Y me pone a pensar en lo siguiente. Si esas persecuciones que sufrieron ellos, entonces nosotros estamos exentos de ellas. O tenemos que ser también nosotros, pasar por grandes tribulaciones para ser dignos del reino. Y si esas grandes tribulaciones y persecuciones es solamente por nuestro pecado, por nuestra concupiscencia,
o es a causa de la justicia, porque una cosa es ser perseguido, una cosa es sufrir aflicción por nuestra concupiscencia de nuestra carne, pero otra cosa es ser perseguidos a causa de la justicia, a causa de lo que nosotros estamos creyendo y profesando. Entonces, en este último tiempo, porque creo yo que tiene que ser así, hablando de tribulación y persecución, en la que nosotros tenemos que ser, por la que nosotros tenemos que pasar, porque es que ese cáliz de la ira tiene que irse recogiendo, porque nosotros tenemos que sufrir y con ese mismo sufrimiento que se nos acontece tienen que sufrir ellos para el día de la venganza del Señor. Yo creo, hermano Horacio, que lo que viene en estos próximos meses y años no va a ser fácil, van a ser situaciones muy difíciles. Y entonces nosotros tenemos que saber que nuestra fe tiene que ser probada. Entonces nuestra fe es probada solamente vuelvo y digo, por nuestra carne, por nuestra debilidad, o va a ser probada nuestra fe en la justicia que estamos profesando, en la predicación del Mesías y en la predicación de su fidelidad, en su fe, en la fidelidad, es decir, en la obediencia que el Señor pone en nosotros para que nosotros lo hagamos y cómo el mundo tiene que perseguir a estos. Yo creo entonces, concluyendo, que el cáliz de la ira que se está recogiendo se recoge hasta el último momento. Entonces, si los primeros sufrieron persecución y angustia por la predicación del Evangelio, nosotros es lógico que tengamos que pasar por ahí. Pero cuando estábamos en el campamento anterior, estábamos pasando entre glorias y entre algodones y entre todo bonito y todo lo bien. Pero ahora creo yo que tenemos que sufrir eso, tenemos que pasar para poder ser dignos del reino. Tu audio, Horacio. Sí, el Mesías dijo a sus discípulos, ¿ustedes beberán de la copa que yo bebo? ¿Qué dijeron los discípulos? Beberemos. El Mesías dijo, ciertamente beberán de la copa que yo bebo. ¿Cuál es la diferencia con lo que van a beber los impíos? ¿Verdad? En el Salmo leímos ahí que ellos beberán las heces, la mistura, las heces de ese vino, ¿verdad? Todos beberemos algo, todos beberemos algo, pero unos beberán una cosa. Por ejemplo, en Romanos capítulo 2, ¿no? Y Dios dará su pago, ¿no? A los que buscan, ¿verdad? Gloria, vida eterna, y entonces, no, como dice, vida eterna para los que buscan gloria e inmortalidad, pero esto para los que andan, no sé. Y ahí menciona dos partes, ¿no? En Romanos, que no recuerdo cómo es. O Pedro diciendo, a ver, ¿qué gloria hay si pecando son abofetados, abofeteados, ¿ah? ¿Qué gloria hay? Ninguna. O sea, no hay ningún crédito. Sí, porque es algo que te mereces. Si pecas y eres abofeteado, es algo que te mereces. Pero si sufres por lo bueno, sí, ciertamente eso es aprobado por Dios. Aquí está lo refinado. Hay crédito, hay gloria en eso. Al final, ¿qué es lo que vamos a beber, verdad? Y que no viene del este, ni del oeste, ni del desierto. No Hermano es del Horacio, que... Sí, a ver, yo redondeo la idea, es esta, lo que pienso yo, y es que el sufrimiento que nosotros pasemos, el sufrimiento que nosotros pasemos, esto, el sufrimiento que nosotros pasemos, por el cual tenemos que pasar, es decir, es que es obligatorio. No es una copa de la ira, sino que el sufrimiento que el mundo pone sobre nosotros a causa de la justicia que predicamos, eso es. si es que predicamos la justicia. Entonces, ese sufrimiento es el que van a beber ellos porque se recoge en la copa. Ese vino, ese vino que se recoge en la copa de la ira, es el sufrimiento causado de la injusticia a los justos, a la justicia. Y se ha ido recogiendo durante todo este tiempo y hasta el último día se recogerá. Entonces nosotros, nosotros somos las uvas,
somos estripados a causa de qué, eso es aflicción, Bueno, pero ajá. es gozo, es de gozo, es para gozo, así como usted estaba mencionando los versos. Si sois juzgados por causa del pecado, pues perseguidos, pues ahí no hay nada, ahí no hay premio, pero si sois estripados, sois angustiados, porque ahí está la palabra tlibo, hablando de la puerta estrecha, porque estrecha la puerta y angosto el camino, esa palabra angosto es tlibo, porque está Claro. relacionado con tlipsis, aflicción. Hay que ser estripados, pero es en fiesta. Pero Sí, pero ese constriñamiento da un fruto que eso es que el mundo va a beber, que ellos van a beber a causa del furor de la ira. Es en la constripación de nuestra. No sé si esa palabra estará bien utilizada. sí, debe ser por causa de la justicia, sí, este sí va a ser así. Muy bien, muy bueno. A ver, rápidamente, mi hermano Ángel, pues mi hermano Héctor, para que vayamos a tomar algo antes de regresar. Sí, se me hace muy interesante lo que dice el hermano Heber. El ejemplo que daba de Pablo en el sermón que decía, donde les dice que es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Allí es sorprendente porque él acababa de ser apedreado unos meses antes, o sea, unos días antes. Lo Ujú. apedrearon allá, se fue para otro lado y luego regresó, o sea, regresó por la zona en donde lo habían apedreado. Y es cuando les dice él, es que es necesario que por muchas tribulaciones pasemos, entremos en el reino. Entonces, pero me llama la atención que lo apedrearon porque dice, literalmente dice en el 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio en las otras ciudades donde había ido a predicar primero. O sea, fueron hasta Listra y fueron y convencieron a la multitud de que los apedreara. O sea que cuando alguien predica la verdad, sea de la congregación que sea, de la denominación que sea, va a haber oposición. Entonces yo sí conozco a mucha gente del otro campamento, para usar el término que utiliza el hermano Eber, que le ha ido como en feria, ¿eh? Conocí a un hermano que salía a predicar todos los sábados y un día fue y tocó una casa para predicarle a alguien que estaba allí y se enojó muchísimo. La persona creo que era alcohólica y le dio una golpiza tremenda, lo mandó al hospital inconsciente y lo metieron a la cárcel al que lo golpeó. Y entonces cuando él despierta le dice, no, 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 sáquenlo de la cárcel. O sea, no, no, no. O sea, él quitó los cargos, pues, que lo golpearon por predicar. O sea, que siempre que se predique la verdad, siempre va a haber oposición. En este caso de Pablo fue por celos, ¿no? Y es paradójico porque pues Pablo antes perseguía a la iglesia y ahora las personas que quedaron como, pues que eran de su misma religión, ahora lo están persiguiendo a él, lo fueron y lo persiguieron hasta otra ciudad y mintieron, dieron mal testimonio. Entonces, es, es, yo también a veces pienso esas cosas y digo, pues si no me pasa nada a causa de la predicación, o sea, si nadie me persigue, pues que no estoy siendo tenido por digno, entonces algo está mal en mí, porque es como una regla Ah, sí. básica. Entonces, Va, pues me pongo a reflexionar mi sí. corazón, digo, pues estoy aquí en un lecho de rosas, antes también, en la iglesia cristiana, y ahora Sí, también, pues entonces sí cambió. sí. Oye, mano, pues, bueno, igual mejor, no les hago spoiler con lo que estamos comentando ahorita acerca del sufrimiento y lo que tenemos que hacer para manifestar esa dignidad que Dios nos ha dado, ¿no? Al rato vamos a hablar en el sermón de eso. Mi hermano, Héctor, eso de cuando se dice que nos va como en feria o que le fue como en feria. Aquí la feria es algo así como lo que tenían allá, Héctor, que se venden cosas así, pues hace como fiesta también. Pero aquí el término cuando dice me fue como en feria, estamos diciendo que nos fue mal. En este caso, cuando con Pablo,
le fue como en feria, es que lo golpearon, ¿no? O sea, vino mucha gente y como en feria, ahí viene mucha gente y está ahí. Y lo trataron mal. Entonces, cuando se dice me fue como en feria, es decir, me fue muy mal.